estrictamente a la verdad. Se comprende, continúo en la cita, de inmediato la responsabilidad de quienes hacen uso de los medios de comunicación social y la necesidad de que se emplee esta libertad con la debida formación, con la rectitud y altura que corresponden a algo de tanta importancia, y a la vez de todo ello se sigue que la libertad de difundir las opiniones deben ser adecuadamente tuteladas, ya que fácilmente pueden sufrir presiones, limitaciones ilegítimas o verse totalmente suprimida por la acción arbitraria de los poderes públicos. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad social y deben observar normas de ética con honestidad en el desenvolvimiento de sus acciones. Todos nosotros podríamos advertir que en ese proceso deliberativo que las propias columnas que nos traen los medios de comunicación social hablan acerca de esta necesidad ética y de esta necesidad de preservar la libertad, pero con un gran sentido de responsabilidad en la vida profesional. El autor cree que es necesario hacer precisiones conceptuales y jurídicas, y por esa razón distingue lo que es la libertad de información como derecho de informar y de ser informado, de la libertad de prensa como un ejercicio de comunicación y de la libertad de opinión y de expresión. Y por eso trae algunas citas para distinguir un concepto de otro. Trae el concepto del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CID, Gonzalo Marroquín, que se pregunta: ¿es lo mismo libertad de expresión que libertad de prensa? Y entonces, con la cita contesta: son dos conceptos que están íntimamente ligados. No puede haber libertad de prensa si no existe libertad de expresión del pensamiento. Mil gracias. Que es un concepto mucho más amplio y que abarca a todos los seres humanos. La libertad de prensa se refiere a los derechos de informar y ser informados, pero para ello debe existir garantías para expresarse libremente. Ambas libertades, cuando son limitadas de alguna manera, afectan a toda la sociedad. Y esto de la libertad de información puede ser visto desde un ángulo, según nos lo explica el autor, como un derecho personal, como un derecho social o como un derecho público. Un derecho personal porque todos y cada uno de nosotros necesitamos estar informados. La información es un poder. Si no conocemos, no podemos. Aún en nuestra vida íntima, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar, si los miembros de la relación familiar no están informados, carecen de poder. Nuestra vida profesional nos enseña a cada rato que el poder, que la información entonces implica un poder. Por eso cuántas evoluciones jurídicas en el derecho civil han ido en esa línea, en la línea de que los miembros de la familia estén informados para que puedan, para que tengan capacidad de actuar. Y es un derecho social, porque como comunidad requerimos tener la información.
Si somos este colectivo, como se estila decir ahora, en la comunidad universitaria, necesitamos tener información sobre las cuestiones que conciernen a nuestra vida educativa. Como afirmara un periodista canadiense de Ottawa Journal, dice Renato, cita al autor de aquella expresión: la verdad de la libertad de prensa es tenerse de pie por la libertad de la gente a estar informada. No es un derecho especial o virtud de enclaustrado para merecer su libertad. La prensa debería esforzarse diariamente para ser razonablemente responsable. ¡Qué magnífica expresión! Razonablemente. La racionalidad, la inteligencia racional dispuesta al sentido de la responsabilidad de carácter social. Y continúa la cita: la libertad de prensa no es una la libertad de prensa no es una libertad de prensa, sino una libertad pública, derecho público, una posición y derecho público, y en algunos casos, desde luego, un arma vigorosa. Y por lo tanto, en palabras de Ken Cooper, ¿qué significa este derecho? Este derecho significa que el gobierno no puede y los medios no deben por ningún método estorbar el conocimiento de cualquier información esencial para el bienestar y la ilustración del pueblo. Y esta es, por lo tanto, una situación de exigencia para los medios. Pensemos que que haya un medio para dar la información implica, por lo tanto, una responsabilidad de no escamotearla. Podemos relacionar, en este caso, dice Renato, dos frases del libertador Simón Bolívar con respecto al derecho de opinión y la libertad de información. El autor nos dice: el que manda, si trae el pensamiento de Bolívar, el que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades, y después de oídas deben aprovecharse de ellas para corregir los males que producen los errores propios. Pero no solamente el que manda al más alto nivel del mando, porque cuando hablamos de estos temas tenemos la tentación y el reduccionismo de pensar que solamente nos estamos refiriendo a los más altos magistrados de un país, y eso no es así, porque todos nosotros, en mayor o menor posibilidad o dimensión, podemos estar en la situación de mando. En la universidad hay un mando, en las facultades hay un mando, en el salón de cátedra hay un mando, porque se debe ejercer la autoridad, y la autoridad formal, y no solamente la autoridad formal, sino también la autoridad formativa y cultural. Y si cometemos errores, a lo mejor esos errores pueden ser trágicos. ¿Cuántas veces un profesor en actividad de mando realmente destruye la vocación de un alumno? Y entonces no solamente es para las primeras magistraturas, sino para todos los niveles de mando. Múltiples son las citas que hace Renato, pero hay una que no puedo sustraerme a la tentación de comentarla en este ambiente de presentación intelectual, porque nos toca, y lo digo especialmente a quien representa en este caso la autoridad universitaria, me refiero al señor vicerrector, porque la cita es de la licenciada Mónica Marubi, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Especialidades